Jornada de jueves para hablar de salud. Qué importante es la salud, ¿verdad? Así que hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Carlos Alberto Suárez da Silva. Él va a estar junto a nosotros. Él es especialista en medicina interna de la clínica Foyanini. Hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante porque la gente está hablando de estos temas hace mucho. Unos entienden, otros no, pero o dicen este es lo mejor, este no. Pero vamos a hablar precisamente con un profesional. Vamos a hablar del tipo de pruebas COVID y además sus características con el doctor Carlos Alberto Suárez, a quien le decimos bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Nora Pani, que lo saluda. ¿Cómo está, doctor? No lo copio muy bien, está muy bajito. Si le puede subir un poco más el volumen a su micrófono para que podamos copiarlo de una forma correcta. Sí, buenos días. Ahora sí, muy buenos días, doctor, qué gusto saludarlo. Vamos a hablar de los tipos de pruebas COVID y también de sus características, doctor. ¿Cómo se diagnostica el COVID? Empezaremos con esa interrogante, doctor. Bienvenido. Bueno, mire, hay confirmar la infección. Hay dos tipos de pruebas. Una que trata de detectar el virus, que son las pruebas que se le puede decir virales, y otras que son para detectar anticuerpos contra el virus. Las, las pruebas que detectan la infección activa son las pruebas virales y las pruebas que detectan anticuerpos hablan de que uno tuvo una infección ya pasada. Las pruebas para detectar el virus, la principal es la que se hace por un hisopado a través de la nariz, un hisopo con un palito un poco largo que se introduce desde la nariz hasta la garganta y que se envía a un laboratorio que detecta por un método especial que se llama PCR, detecta partículas del virus. Y con esto uno hace el diagnóstico de una infección activa. La otra prueba que se puede hacer y que es un poco más rápida es con ese mismo hisopo tratar de detectar antígenos del virus. Esto le dice que la persona tiene una infección por el virus. Cuando uno está enfermo, presenta los síntomas, una de estas dos pruebas es la que debiera hacer. La de PCR es más sensible, es bien específica, puede dar algún falso negativo debido a una mala toma de la muestra o mal procesamiento. Y la del antígeno, que es un poco más barata, es más rápida, se requiere menos sofisticación en el laboratorio. También detecta el virus, detecta proteínas del virus y que si es de un buen laboratorio debiera tener una sensibilidad mayor al 80% con una especificidad muy buena. Esas son las pruebas que uno debiera hacerse cuando uno tiene la infección. En cambio, las pruebas que detectan anticuerpos que uno produce cuando ya llevan, no sé, 10, 15, 20 días. Hay personas que producen anticuerpos más rápidamente, otros en forma más tardía. Habitualmente se usan para saber si los síntomas que uno tuvo en el pasado fueron relacionados al COVID. Entonces yo puedo saber si esa persona produjo anticuerpos o no. Y hay de dos clases. La prueba, la mejor de estas dos, la que se hace a través de un examen de sangre por un método que se llama ELISA. Él le detecta dos tipos de anticuerpos, IgM, que aparecen más rápidamente, y los IgG, que aparecen un poco más tardíamente. La prueba rápida, que es con un dispositivo muy parecido al que se usa para la detección de embarazo,
Se coloca una gotita de sangre en un aparatito especial y rápidamente, en unos 15 minutos, detecta si la persona tiene anticuerpos. No son tan precisos, dan falsos negativos con frecuencia, pueden dar falsos positivos también con frecuencia, y no sirven para detectar la infección aguda, porque en ese momento la persona todavía no desarrolló anticuerpos. Aparece cuando ya uno ha pasado la infección, la mayoría de las veces después de unas 2 o 3 semanas. Estamos conversando con el doctor Carlos Alberto Suárez da Silva, nuestro sector de Consalud, tipos de pruebas de COVID-19 y sus características. Hay una explicación amplia que nos da precisamente de estos tipos de pruebas de COVID y bueno, evidentemente la gente a veces como que más va por estas pruebas que les llaman las pruebas rápidas, doctor. La diferencia entre estas pruebas rápidas y las pruebas que usted nos hacía mención de la PCR. Claro, lamentablemente las pruebas rápidas son las que más usa la gente, pero es por desconocimiento. Presenta algún síntoma o alguien ha estado en contacto con una persona con COVID y se hacen una prueba rápida. En ese momento, la prueba rápida lo más probable es que salga negativa, porque recién detecta anticuerpos después de unos 10, 15, 20 días de que la persona tuvo la infección. Entonces, de ninguna manera las pruebas de anticuerpos no deben ser usadas como método diagnóstico de una infección en curso. Tampoco no debieran ser usadas, yo sé que muchas empresas las usan para saber si su personal está enfermo o no. Las pruebas solo sirven para saber si alguien tuvo la infección en el pasado. No diagnostica o no confirma la infección aguda. Además tiene otros inconvenientes las pruebas rápidas. Hay enfermedades respiratorias producidas por otros coronavirus que dan síntomas muy parecidos al resfrío común, que pueden dar positivo por estas pruebas rápidas, ¿sí? En una forma cruzada, porque también son coronavirus que no tienen nada que ver con el COVID y pueden darnos falsos positivos. También el otro problema es que seguramente hay pruebas de laboratorios más reconocidos y otras que no son muy autorizadas y pueden dar estas discrepancias. De todos modos, no debiera usarse como método diagnóstico de una enfermedad aguda, de COVID agudo, no. Muy bien. Doctor Carlos Alberto, voy a pedirle una pausa para luego retornar con otras interrogantes que tengo y sin duda usted también me va a ampliar este tema que es importante que la gente sepa porque vemos en muchos lugares que la gente hace colas por hacerse pruebas, ¿no es cierto? Entonces, a veces hace la prueba equivocada, como bien usted nos lo está refiriendo. Entonces, es importante tener siempre la voz oficial de un profesional. Solo una pausa, doctor, y regresamos enseguida. Vamos a la pausa. Pausa y regresa con salud. Los momentos para chuparse los dedos van hasta tu casa y de manera segura. Pide tu KFC favorito. Pedilo al 339-9999 o búscanos en Facebook. KFC Bolivia. Nuestras líneas de WhatsApp habilitadas. KFC es para chuparse los dedos. Este 2021 no tiene que ser perfecto. Tenemos que abrirnos para disfrutar cada momento. Acércate más a tu gente, comparte el sabor de una Coca-Cola y disfruta de un momento inolvidable. No olvidemos ni por un segundo que todo es mejor cuando lo hacemos juntos. Coca-Cola, juntos para algo mejor.
Atención inversores, vendo propiedad urbana de 3 hectáreas sobre la nueva carretera bioceánica en Buenavista, Santa Cruz. Opcionalmente incluye empresa sin competencia y reconocida a nivel internacional. Muy rentable, ideal para una familia, ya que con las utilidades de la empresa pagarían la propiedad y aún quedarían utilidades para vivir muy bien. Facilidades de pago, información directo con el propietario. Señor José, teléfono 760-57-357 y 3327-1048. Ahora vamos a escuchar el pronóstico del clima con nuestro albañil experto. Gracias, querido. Comencemos con el pronóstico de CC Cemento Camba. Vemos que llegan fuertes vientos con grandes premios. Podemos observar una precipitación de 200.000 bolis en vales que se sortearán y podrás canjearlos en rojo. Con ellos también llega una nube cargada con miles de vales para canje directo en supermercados. Busca los tickets dentro de las bolsas de Cemento Camba y envía el código del ticket por SMS al 225 y listo. Estate atenti por los sorteos el 14 y 29 de diciembre y 25 de enero. No te durmas. Seguí construyendo con Cemento Camba, porque esta temporada cada bolsa viene cargadinga de premios. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. ¿Te has puesto a pensar en el futuro? ¿Qué pasará más adelante? ¿Emprenderás algo nuevo? ¿Harás crecer tu negocio? Para lograr los objetivos que te plantees y sobre todo para disfrutar de un futuro financiero saludable, ahorrar es la mejor idea. Por eso en Banco FIE te ofrecemos la caja de ahorro mega rendidora con 4.5% de interés anual para montos iguales o superiores a 350.000 bolivianos y el DPF más con 5.3% de interés anual y un plazo desde 181 días. Dos buenas maneras de hacer crecer tus ahorros pensando en el futuro. Ven a Banco FIE y consulta nuestros diferentes productos de ahorro y ahorra a tu medida. Para más información, consulta la página web www.bancofie.com.bo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Killer. Suficiente tenemos con el virus. Que el dengue, zika o chikungunya no te sorprenda. Protege a tu familia con Killer Insecticida, el más potente del mercado. Con Killer, chao bicho. Encontrarnos en todos los supermercados o tiendas de tu barrio. Apoyemos la industria nacional. Consumamos lo nuestro. ¿Estás cansado de los mosquitos? Con Killer chao bicho, chao bicho, chao, chao, chao. ¿Estás cansado de los chulupis? Con Killer chao, 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 chao. Es fulminante, no los perdona. Con Killer chao bicho, chao bicho, chao, chao, chao. Con Killer fulminante no hay bicho que se resista. Con Killer chao, 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 chao. Encuéntranos en todos los supermercados y tiendas de barrio. El verano 2021 en tu radio siempre tiene mucho más. Frecuencia única, el verano que más suena en tu ciudad. Seguimos con Salud, un espacio para aprender, educar y saber de salud. Continuamos con nuestro invitado especial, hoy un especialista en medicina interna. Se trata del doctor Carlos Alberto Suárez da Silva, que nos está dando este tema hoy que es bastante interesante, de los tipos de pruebas de COVID y también las características, para que usted conozca también, usted amigo, amiga que está en sintonía de Radio El Deber. Hay también la línea el 721-22-122, pueden aprovechar de mandarnos texto para que nosotros podamos también transferir las consultas al doctor Carlos Alberto Suárez. Doctor, hay dos consultas en esto de las pruebas. ¿En qué consiste la prueba de diagnóstico y qué son las pruebas moleculares? Yo le decía que las dos pruebas para diagnosticar la enfermedad son tratando de encontrar al virus. Y esto se hace por la prueba de PCR o por la prueba de antígeno. Ambas pruebas se hacen a través de un hisopado que se hace desde la nariz, tratando de llegar y tomar muestra de secreción que hay en la faringe. En la prueba de PCR, que es la prueba la mejor, digamos, para encontrar al virus, en el laboratorio se detecta por medio de una reacción en cadena a la polimerasa
y después de unas horas el laboratorio le dice si se detecta o no el virus. Una prueba que también se hace por hisopado y que es un poco más económica y es más rápida es la de antígeno. Esta prueba de antígeno también se hace por un hisopado y se trata de encontrar proteínas del virus. Es también una prueba bastante buena, tiene una buena sensibilidad y ambas le demuestran que uno tiene una infección por el coronavirus, ¿sí? Sí. En cambio, las pruebas que detectan anticuerpos, yo le decía que cuando uno tiene una infección, uno produce anticuerpos para defender al organismo del virus. Estos anticuerpos se van produciendo de a poco, pero aparecen tardíamente. Las personas comienzan a producir anticuerpos a partir del 10º día y la mayoría de las personas ya tienen anticuerpos en la 2ª y 3ª semana. Entonces, ya para la 2ª y 3ª semana, ya los síntomas de COVID ya han pasado en la mayoría de las personas. Entonces, no sirven como detección en la enfermedad aguda. Sirven para saber si la persona tuvo COVID 2 o 3 semanas atrás, ¿sí? Entonces, las pruebas que sirven como diagnóstico son las pruebas que detectan el virus, las pruebas moleculares. Las moleculares. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son las de mayor eficacia? Usted, bueno, ya nos ha dicho que el tema de la PCR, las de antígenos son las que han llegado precisamente al país, traídas por el gobierno y que van a estar en todo el país, ¿no es cierto? ¿Cuándo debemos nosotros realizarnos esta prueba? Porque la gente a veces siente algún malestar o como que cree que tiene el COVID, o para descartar también esta posibilidad, vemos gente que va a los centros hospitalarios y bueno, ahora que hay estas pruebas de antígeno que están siendo dadas de forma gratuita, entonces la gente está asistiendo para hacerse estas pruebas. Yo por eso le consulto, ¿cuándo uno debe asistir a hacerse una prueba? Uno debe asistir a hacerse la prueba cuando uno tiene síntomas compatibles con COVID, fiebre, dolor de garganta, mocos en la nariz, decaimiento y con más razón si es que tiene falta de aire. Si uno tiene estos síntomas, uno dice, soy un caso sospechoso de COVID. Y peor aún si uno tiene o ha tenido contacto con personas que pudieran haber tenido la infección. En esos casos uno debiera hacerse el PCR y si no se puede el PCR, por lo menos la prueba de antígeno, ambos por hisopado nasofaríngeo. También debieran hacerse pruebas las personas que han estado en contacto con alguien que tuvo COVID, un contacto que tiene que ser cercano, de menos de 2 metros, y que tiene que durar al menos unos 15 minutos. Yo voy a almorzar con alguien al salir del trabajo y después me llaman que esta persona tuvo COVID. Yo ahí tengo que acudir a hacer. Apenas yo digo me voy a hacer una prueba para COVID, tengo que ponerme en aislamiento y realizar la prueba. También pueden hacerse esta prueba personas que lamentablemente han estado en reuniones con múltiples personas en lugares cerrados o han asistido a algún evento donde no habían las distancias correspondientes y no se tomaron las medidas de bioseguridad. Esas son, digamos, las situaciones en las que la persona debiera hacerse la prueba. El que tiene síntomas, el que estuvo en contacto con alguien con COVID o que participó de alguna reunión en lugares cerrados donde no se guardaron las medidas de bioseguridad. También están pidiendo pruebas
en personas que no tienen síntomas y que van a realizar algún viaje, sobre todo cuando van a realizar algún viaje a otro país, están exigiendo estas pruebas, ¿sí? Para estos casos en los que yo le digo, no servirían las pruebas de anticuerpos, ni la prueba de ELISA, ni la prueba rápida, ¿no? Solamente las pruebas que se hacen con hisopado, PCR o antígeno. Muy bien. Porque bien que hacía la aclaración, porque hay personas que van, bueno, a veces cuando se tenía que pagar por estas pruebas, las pruebas rápidas eran de bajo costo y por eso es que la gente acudía a hacerse estas primeras pruebas, pero a veces cuando se acentúan ya los síntomas tienen que acudir a una PCR, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nos preparamos? ¿Cómo tenemos que prepararnos para asistir a una prueba, doctor? Bueno, uno tiene que ir a un centro, a un laboratorio donde tomen la muestra, tiene que ir con todas las medidas de bioseguridad, con barbijo, llega al laboratorio, me imagino que ya tiene alguna cita o tiene alguna forma en que llega al laboratorio, no tiene que estar en ayunas, no tiene que hacer ninguna cosa especial. En el laboratorio, en el momento, el personal que deberá estar bien protegido le pedirá que se saque el barbijo, le tomarán la muestra a través de una fosa nasal y después uno se va a su casa y se pone en aislamiento, porque si le van a hacer la prueba es porque uno está sospechando que pueda haber la infección, ¿sí? En algunas ocasiones, cuando no hay tan alta demanda, las pruebas se las entregan relativamente rápidas, el mismo día, la de antígeno muy rápidamente y la de PCR después de unas 6 horas. Cuando hay alta demanda, el problema es que los laboratorios demoran en tomar la prueba y demoran en darle a uno los resultados. Bueno, doctor, ya hay consultas de la gente que está escuchando atentamente y nos escribe al 721-22-122. Hay una consulta, dice, buenos días, si se puede saber por qué los laboratorios no están fabricando en una buena cantidad y están permitiendo que se esté especulando con los stock de las farmacias y por qué los laboratorios no pueden vender al que va con su receta firmada por el médico en los formularios del centro de salud donde lo están atendiendo al paciente. Dice, gracias. Bueno, esa es una consulta como que no está dentro del tema, ¿no es cierto, doctor? Pero no sé qué puede responder. De todos modos, estas pruebas que se hacen a través del hisopado no se las puede hacer en cualquier parte. Los laboratorios necesitan de medios bastante sofisticados para realizarla. O sea, el procesamiento no se lo puede hacer y los laboratorios no fabrican estas pruebas. Estas pruebas vienen, los reactivos, el material viene de laboratorios internacionales que no se fabrican acá en el país, ¿sí? Muy bien. Hay otra consulta, doctor, en torno a la prueba de PCR. Dice, hay falsos positivos y falsos negativos. En ambos casos, en las pruebas rápidas, ¿la PCR puede dar falso negativo? Es la consulta. Sí, en algunos casos puede dar falso negativo con la PCR. En los primeros días de la enfermedad, la concentración del virus está en el aparato respiratorio superior, en la nariz, en la garganta. Después de unos 5 o 6 días, probablemente el virus se concentra más en el sistema respiratorio inferior, quiere decir bronquios, pulmones. La prueba puede salir negativa porque el hisopado no fue bien hecho, porque no se tomó la muestra tan profundo como se debiera. Puedes dar el falso negativo porque el material, el hisopo no era el adecuado y también porque la muestra pudo ser mal procesada. Hay personas que tienen COVID y que reiteradamente aparecen pruebas negativas. Es raro, pero puede ocurrir, claro. Muy bien, otra consulta antes de irnos a la segunda pausa, doctor. Dice, buenos días, si tengo 4 días con síntomas de COVID,
¿La prueba rápida de sangre en laboratorio es confiable? ¿Hay falsos positivos? Al cuarto día todavía no tenemos la producción de anticuerpos que puedan ser captadas ni por un ELISA ni por una prueba rápida. Yo decía anteriormente de que la detección de anticuerpos se hace tardíamente. Hay personas que comienzan a producir anticuerpos al octavo o 10º día, y hay otras que a los 15 días y hay otras que a los 20 días. Y hay personas que casi no producen anticuerpos. Entonces, yo repito nuevamente, el ELISA, que se detecta a través de la sangre, y las pruebas rápidas no sirven para diagnosticar la enfermedad aguda. Nos detectan anticuerpos de una infección que ya pasó 15 o 20 días atrás. Muy bien, doctor, le voy a pedir una segunda pausa y regresamos con más en este tema bastante interesante. Usted puede consultar al 721-22-122. Solo una pausa y regresamos. Pausa y regresa con salud. Universidad Evangélica Boliviana, el mejor campus del país. Laboratorio de última generación, centros experimentales únicos en Bolivia, tecnología e innovación educativa, formación con principios y valores. Universidad Evangélica Boliviana, para marcar la diferencia. Mayor información en los teléfonos 7554-2617 o en el 7788-7308. Últimamente pasaste por mucho en la cocina. Al principio sufriste y aunque derramaste algunas lágrimas, al final juntos triunfamos en la cocina con Cerdo Sofía. Deleita a todos con la gran variedad de Cerdo Sofía. Medallones de lomito, punta de ese, bife de cerdo, matambre, pork belly y más. Carne exquisita y económica. Cerdo Sofía, para disfrutarlo a diario. En Sofía se confía. Siente ese aroma agradable que flota en el aire, que ambienta y refresca, también desinfecta los ambientes de tu hogar. Deja que entre la buena onda a tu hogar con Ambientadores Rocío. 5 fragancias: aguamarina, citrus, cocina, lavanda, flores aromáticas y armonía natural. Una caricia para tus sentidos y una protección adicional. Siente ese aroma agradable que flota en el aire. Ambientadores Rocío. Hola, mi nombre es El Deber Radio. Te pido que me agregues a tus contactos. Mi número es el 721-22-122 y así estaremos en contacto siempre. El aire más fresco en tu ciudad se siente solo en tu frecuencia. Solo en tu frecuencia. Verano 2021, el refresco que esperabas. Seguimos con Salud, un espacio para aprender, educar y saber de salud. Tipos de pruebas de COVID-19 y sus características. Hoy a través del Deber Radio, nuestro sector de salud, en jornada de jueves, el doctor Carlos Alberto Suárez da Silva nos acompaña, especialista en medicina interna de la clínica Poyanini. Doctor, yo le consultaba en el anterior espacio cuándo nosotros deberíamos realizarnos la prueba, ¿no? Entonces, hoy le consulto, al regresar de la pausa, entonces... cuando la gente tiene algo de síntomas, me decía, entonces uno tiene que acudir a hacerse una prueba para ver si es positivo o negativo. Pero, ¿qué pasa con los asintomáticos, doctor? Bueno, ese es un problema, porque hay personas que pudieran tener la infección y no saberlo, y no hacerse nunca la prueba, no tener ningún diagnóstico, y y estar desparramando el virus o siendo capaces de infectar a otros en su familia o en su entorno. Por eso las indicaciones de la prueba, de cuándo hacerse la prueba. Una, cuando yo tengo síntomas y sospecho de tener la infección por COVID, porque tengo síntomas sugestivos. También si yo he estado en contacto con alguien con COVID
un familiar, un amigo, un colega de trabajo que usted sabe que ha tenido COVID recientemente y que usted ha estado expuesto en forma cercana, sin protección necesaria y durante al menos unos 15 minutos. Y la tercera, cuando ha estado en alguna reunión en un sitio cerrado con muchas personas, que no se ha guardado la distancia, ahí nadie sabe quién puede tener la infección o no. Serían las tres causales para hacerse una prueba de PCR o una prueba de detección de antígeno por un hisopado nasal. Y una última es cuando usted no tiene ningún síntoma, pero se lo exigen para ir en un viaje, digamos, un viaje en avión habitualmente. Casi todos los países ya están pidiendo esta prueba para dejarlo entrar al país donde va a ir. Esas son, digamos, las razones por las que uno se haría una PCR. Por curiosidad, ¿alguien se puede hacer? Pues sí, pero no creo que sea muy válida, digamos, ¿sí? Si yo tengo mucha preocupación porque fui a un velorio y ahí estuve con varias personas, pues sí, es una causal para hacerme una prueba, ¿sí? Estuve en un lugar cerrado con otras personas y no guardábamos las medidas de bioseguridad. Doctor, como bien decía, las personas deben sentir algún síntoma para ir y hacerse la prueba, para poder ver si es positivo o negativo. Pero resulta de que usted se hace una prueba, como bien decía, y había una consulta de nuestros oyentes en los primeros 4 días y resulta que le da negativo, pero en el transcurso de los días como que se le van acentuando los síntomas, debe hacerse una segunda prueba. ¿Cuántas veces uno puede hacerse las pruebas, doctor? Cuando usted se hace una prueba y no tiene ningún síntoma, pero estuvo en contacto con alguien con COVID, esa prueba, hasta ese día que usted se hizo, le asegura, o casi le asegura, que usted no tiene la infección en el momento en que se hace la prueba. Es como una foto de ese momento. Usted en ese momento, la prueba sale, no se detecta virus no detectado. Pero al otro día o a los 4 días puede presentar los síntomas. Es decir, cuando yo estuve en contacto con alguien con COVID, lo que tengo que hacer es aislarme por 14 días. ¿Sí? Si yo me hago una prueba al 4º o 5º día, lo único que sé es que hasta ese momento no tengo COVID. Pero como el periodo de incubación del virus va desde 2 hasta 14 días, yo puedo presentar la enfermedad, puedo presentar síntomas hasta el día 14. Es por eso que se hace el aislamiento por 14 días. ¿Sí? Si yo me hago un PCR al 5º día o al 7º día, bueno, sale negativo, quiere decir que hasta ese momento no tengo la infección. ¿Puedo estar incubándola? Claro que sí. Por eso es que el aislamiento se hace por 14 días. Claro, doctor, porque hay personas que están dando positivo, inclusive ya después de estar restablecidos, pero cuando se le hacen las pruebas siguen dando positivo, entonces deben seguir aisladas, ¿no es cierto, doctor? Porque se acuerda No, de la paciente 0, me acuerdo de que daba positivo y positivo, entonces continuaba ella en aislamiento. Sí, pero en ese momento no conocíamos exactamente cómo era, cuánto era el periodo de infectividad de una persona. Ahora sabemos que una persona que está enferma de COVID o una enfermedad leve contagia o puede contagiar a otra persona durante 7 o 8 días. ¿Sí? Es por eso que ahora usted hace el diagnóstico, hace su PCR y la persona ha estado en su casa. La persona que está en su casa con una enfermedad leve, comprobada, después de 10 días, si ya desapareció la fiebre y desaparecieron los síntomas principales, esa persona puede salir del aislamiento
del aislamiento sin necesidad de hacer otra prueba. Actualmente no se recomiendan pruebas de control o de negatividad para salir del aislamiento, porque uno puede seguir con el PCR detectando partículas del virus que ya no son viables, que ya no producen infección. Entonces, cuando uno se enferma, le hacen la PCR, sale positiva. Después de 10, 12 días usted puede salir del aislamiento si la enfermedad fue leve. Si la enfermedad fue grave, fue a parar a terapia intensiva, estuvo intubado, el periodo en que la persona puede todavía contagiar la enfermedad se prolonga. Uno lo tendría que tener en aislamiento a estas personas que tuvieron enfermedad grave. El aislamiento debiera ser por 20 días. Enfermedad leve, estuvo en su casa, que es la mayoría. A los 10 días usted puede salir del aislamiento si ya los síntomas principales y la fiebre desaparecieron. Si fue enfermedad grave, 20 días de aislamiento. Muy bien, hay que tomarlo en cuenta entonces, usted que nos escucha a través de la radio. Y no hacer PCR de control, ¿sí? No hacer PCR de control. Ya el diagnóstico se hizo y ya no es necesario una PCR negativa para salir del aislamiento. Esas son las directrices actuales. Uh-huh. Doctor, porque bueno, recuerdo también para la gente cuando estuvimos en el periodo crítico de esta primera etapa, de esta primera oleada, se exigía esta prueba de negatividad, sobre todo para las personas que estaban como donadores de plasma. Hoy ya no se exige. Pues no es necesario hacer PCRs de control. Como le digo, uno puede seguir detectando partículas virales que no son activas, que no tienen poder de transmisión de la enfermedad, a veces durante 4, 6, 8 semanas después de pasada la enfermedad, sin que significa que la persona pueda infectar a otra. Bien, doctor, hay más consultas, la gente que se va sumando también a la sintonía y nos escribe al 721-22-122. Dice, ¿cuál es el periodo de incubación? ¿A los cuántos días aparecen los primeros síntomas? Tenemos otra consulta, dice, ¿cómo interpreta esa prueba ELISA? Mi esposo salió negativo en ambas, post positivo PCR, 22 días. Jorge Morales escribe. Bueno, el periodo de incubación, desde que uno toma contacto con el virus hasta que desarrolla la enfermedad, a veces puede ser tan rápido como 2 días, pero puede ser tan lento como 14 días. Es por la mayoría aparece al 4º o 5º día de haberse infectado, aparecen los síntomas. Pero algunas personas demoran y aparecen al día 13 o al día 14. Es por eso que el aislamiento de las personas que están con COVID o que están con sospecha de COVID debiera ser de 14 días, por ese periodo variable de incubación. Esa es la primera pregunta, ¿sí? Sí, y la segunda es de cómo interpreta la prueba ELISA. Bueno, nos manda una fotito de la prueba. Dice, mi esposo salió negativo en ambas, post positivo PCR, 22 días. Le dijeron que no creó anticuerpos y que ya no tiene el virus. Yo le decía que el virus detectado por la PCR deja de ser infectante después de unos 7 u 8 días. Y la persona, sin necesidad de hacer ninguna prueba, si ya no tiene fiebre y ya no tiene síntomas importantes, puede salir del aislamiento al 10º día. En el país, por cuestiones de seguridad, se ha dicho que 14 días de aislamiento en una persona que ha tenido síntomas leves. Esta persona no tiene necesidad de hacerse ninguna prueba. Los defectos que tienen las pruebas de detección de anticuerpos es que hay personas que no producen anticuerpos suficientes como para ser detectados. Hay personas que los producen tardíamente, después de 2 o 3 semanas. Entonces, estas pruebas
Primero, que no son fidedignas, no se deben usar como diagnóstico de enfermedad. Sí se pueden usar como para saber si desarrolló anticuerpos que sean detectables. A veces se puede hacer en una población determinada, en un grupo de gente, pruebas de detección de anticuerpos como para saber qué porcentaje de esa población tuvo COVID, ¿sí? Pero yo insisto, no son pruebas que se deben hacer como diagnóstico o confirmación del COVID. Muy bien. Vamos a la última pausa, doctor, y para cerrar volvemos con sus recomendaciones. Vamos a la pausa, Benjamín. Pausa y regresa con salud. El Deber Radio te presenta la hora. Es la hora 10:49. Especial Universidades El Deber. Toda la información que necesitas. Inscripciones 2021. Requisitos. Clases virtuales y presenciales. Las carreras más solicitadas. Convenios internacionales. Costos y descuentos. Apoyo a bachilleres 2020. Especial Universidades El Deber. Espéralo este 15 de enero junto a tu periódico impreso. ¿No has podido ir a la universidad? ¿Quieres ser un profesional de éxito y muy demandado? En Espavol SRL te ofrecemos el curso de operador de máquina pesada, un curso intensivo y realmente económico. Incluye certificado válido para Europa y varios países latinos, alojamiento y alimentación, prácticas intensivas en nuestras instalaciones en Buenavista. Oferta por este mes. Aprende 3 máquinas al precio de una. Además, te ayudamos a conseguir trabajo. Espavol SRL. Más información en nuestra web www.grupoespavol.com o búscanos en Facebook como Espavol. Teléfono y WhatsApp 760-57-357 o 760-37020. Espavol SRL. Camino a Guaitú, kilómetro 3, Buenavista. Dicen que los tiempos más difíciles son los que forman el mejor carácter. Aprendí que las decisiones que tome hoy me van a afectar durante toda mi vida. Puedo adaptarme al cambio y avanzar. Hoy quiero descubrir quién puedo llegar a ser. Descubrí tu potencial y estudia en la Católica. Convenios internacionales con 163 universidades, títulos directos con registros en CV, becas académicas, carreras acreditadas al Mercosur y mucho más. Inscripciones abiertas. Teléfono 721-33976. Univalle llegó a Santa Cruz con el primer campus EcoSmart de Bolivia. Un lugar en el que puedes hacer lo que siempre quisiste. Un lugar para aprender cuestionando. Para crecer superando los límites. Un lugar inteligente y con lo último en tecnología. Un lugar para descubrir lo nuevo. Hacer es aprender. Univalle, la respuesta científica al futuro. Queremos contarte que tu KFC favorito llega de forma segura hasta la puerta de tu casa. Pídelo al 333-9999 o busca en Facebook KFC Bolivia, nuestras líneas de WhatsApp habilitadas. Y llevamos tu KFC para chuparse los dedos en casa. Recuerda, 333-9999. Plasmamos en el aire todo lo que vos querés escuchar. Somos la frecuencia para esta temporada. En este verano 2021, somos más. Seguimos con Salud, un espacio para aprender, educar y saber de salud. Volvemos ya para la parte final de esta importante entrevista que hoy nos ha brindado el doctor Carlos Alberto Suárez da Silva. Les decía que él es especialista en medicina interna de la clínica Foyanine, que hoy nos ha regalado su tiempo para que la gente también pueda saber exactamente de las pruebas, cuáles son las más aconsejables, cuándo no las debemos hacer y cuáles son las que realmente sirven para detectar el virus. Doctor, sus recomendaciones ya para concluir esta importante entrevista. En cuanto a las pruebas, ya dijimos en las diferentes partes del programa, si yo quiero saber si tengo la infección, tengo que hacerme una prueba PCR. Si no dispongo de esa prueba, una prueba de antígeno. Solamente estas dos pruebas.
Si yo quiero saber en una determinada población cuántas personas pudieran haber tenido COVID, pudiera hacer las pruebas rápidas o las pruebas de detección de anticuerpos, que no me detectan la infección aguda, sino que me muestran si la persona tuvo en el pasado la infección, en el pasado reciente. Entonces, las pruebas de detección del virus hay que hacerlas en las personas que tienen sospecha de COVID, porque presentan síntomas compatibles. Se puede hacer en personas que han estado en contacto con personas comprobadas de COVID y que han estado en un contacto cercano, mayor a 15 minutos, sobre todo las que no han tenido protección, o las personas que han tenido contacto o reunión con muchas personas, un velorio, han ido a una fiesta, han estado en una reunión durante varias horas en un lugar cerrado. Estas personas pudieran hacerse la prueba de PCR, que es la de elección, y si no tiene esa prueba, por lo menos la de antígeno. En el momento en que yo decido hacer la prueba, ese momento tengo que entrar en aislamiento, porque ya me convierto en una persona que pudiera tener la infección. Yo me estoy haciendo la prueba porque hay posibilidades de que esté infectado. Si la prueba es negativa y yo estuve en contacto con alguien con COVID, yo debiera seguir mi aislamiento durante 14 días, contando desde el día en que yo estuve en contacto con una persona positiva de COVID, ¿sí? Una PCR que sale negativa en los primeros días, si yo no tengo ningún síntoma, pero estuve en contacto con alguien con COVID, no me garantiza de que yo no voy a tener COVID, porque la infección puede desarrollarse hasta el día 14. Es por eso que yo debo estar en aislamiento 14 días. ¿Sí? Muy gentil, doctor, le queremos agradecer su tiempo, su profesionalismo y todo lo que usted nos ha podido brindar hoy a través de esta entrevista. Ha sido muy gentil. Que tenga un buen jueves, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Un gusto saludarla y que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Estuvo junto a nosotros el doctor Carlos Alberto Suárez da Silva y este tema que hemos abordado, tipos de pruebas COVID-19 y sus características. Llegamos al final de este tema interesante y también de la compañía de Simple y Claro a través del Deber Radio 103.3. Benjamín Muñoz en cabina número 2. Muchas gracias. Mañana viernes regresamos con ustedes a las 9 en punto. Gracias. Hasta aquí nuestro espacio con